Tu opinión sobre la obra de Ríos, Los Supermachos Agachados, sus libros y sus últimos trabajos en El Chamuco, donde prácticamente renegaba de todo lo que antes apoyó. Ríos era un personaje contradictorio. Yo trabajé en Editorial Posada un año y conocí a Ríos. Y Ríos escribía un libro sobre veganismo y luego pedía unas tortas de lomo así de este tamaño con queso y todo. Y se las traían y se las comían en la oficina de Guillermo Mendizábal, el dueño, fundador y dueño de Editorial Posada. Bueno, Ríos se creyó todo lo que nos creímos todos en un momento dado en América Latina sobre Estados Unidos, sobre Cuba, sobre Rusia, sobre la Unión Soviética, otras cosas que eran absolutamente ciertas, como lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam. Ahí no creo que hayamos tenido ya nada que reescribir o nada que revisar, ¿no? Pero con los años, algunos antes, otros después, Ríos bastante después, pues nos dimos cuenta de que nos habíamos comido una milonga gordísima, que las cosas no eran como creíamos y como queríamos que fueran. Pues, imagínate, si Cuba hubiera sido como venía en el folleto publicitario, pues era lo máximo, la gente era libre, era feliz, comía. Como decía la canción, la gente viva feliz aunque no tenga permiso, ¿no? Bueno, si era un poema de Benedetti. Si hubiera sido realidad lo que nos contaban sobre Cuba en 1968, 69, 72, pues hubiera sido maravilloso, chico. Todo el mundo habría querido esa utopía. Los niños tenían salud, la gente comía bien, se vestía bien, tenían trabajo, mandaban sobre su gobierno, tenían la mejor educación, tenían oportunidades, la tecnología iba hacia arriba. Y luego resultó que todo eso era mentira. Entonces, si hubiera sido verdad, y si te lo hubieran contado en aquel momento, cuando tenías 18 o 20 años, dirías, ¿dónde firmo? ¿Dónde me apunto? Yo quiero eso para mí y para mi gente. No era cierto. Y lo que se contaba de la Unión Soviética, pues tampoco. Lo que se contaba de China, pues tampoco. Y lo que se contaba de Estados Unidos, por mucha parte era absolutamente cierta, pero en algunas partes tampoco lo eran. Y vamos, que la visión blanco y negro no funcionaba. Yo a Ríos lo vi poco antes, unos años antes de su muerte, vino aquí a España, a la Semana Negra, cuando yo estaba al frente de la carpa yo estaba encargado de organizar la carpa del encuentro, la carpa donde se llevan a cabo las presentaciones de libros y las mesas redondas y las interacciones con el público y demás, donde empiezas a las 5 de la tarde y a veces acababas a las 2 de la mañana con la lectura de poesía de el maestro Ángel González, con Joaquín Sabina y algún otro que se traían. Entonces, y estuve hablando un largo rato con Ríos, ahí tengo mi foto con Ríos, porque claro, cuando éramos jovencitos no nos hicimos la foto. Y él decía que se había dado cuenta y se arrepentía. Y dijo, pues mira, por lo menos lo hizo, muchos no. Muchos saben que mentían, saben que han falseado la historia y ni se arrepienten, ni lo asumen, ni ofrecen disculpas. Eduardo sí lo hizo y me parece bien, ¿no? Pues tiene todo el derecho del mundo a haber sido engañado, como fuimos engañados todos, y tiene todo el derecho del mundo para decir, oigan, discúlpenme porque lo que escribí lo escribí bajo la influencia de esta propaganda y resultó que no era cierto. En ese sentido ahí me quedo. Y mira que yo leía a Ríos, los primeros 200 números de Los Agachados los tenía yo en una cajita, no sé de dónde habrán quedado. Y compraba sus libros, y bueno, luego además pues, estaba yo en la editorial donde publicaba sus libros. Entonces eso es con lo que me quedo. Ríos fue un propagandista del marxismo, pero en el plan tonto útil, en el plan más víctima que victimario, como pasó con muchos. Lo hablaba yo con un dibujante argentino hace muchos años, también en la Semana Negra. Le decía yo, con toda la buena voluntad del mundo, tantos y tantos jóvenes latinoamericanos se fueron a dejar la vida subiéndose al monte con un fusil, ¿no?
Y cómo me gustaría tenerlos hoy vivos aquí para pelear las peleas que hay que pelear hoy. Y se sacrificaron inútilmente. Y yo le decía, lo único que no puede volver a sacrificar la izquierda es su autoridad moral. Todo lo demás es negociable. La autoridad moral no. Y esas son las razones por las que soy crítico de López Obrador. ¿Crees que Ríos, de seguir vivo, sería incondicional de AMLO como el Fisgón y Hernández? No creo. No creo, sinceramente. Me puedo equivocar, pero antes de morir, en una entrevista lo criticó de obstinado y necio, pero lo apoyaba con reservas. Yo apoyé a López Obrador hasta 2018 con reservas. No, hasta 2012 con reservas. Luego las reservas fueron tantas que en 2018 no pude votar por él. Sobre todo, no porque me imaginara yo el desastre que iba a hacer, no soy adivino, por la alianza con el Partido Encuentro Social. Cuando tú te unes con el extremismo religioso, tú no vas por buen camino y punto. Entonces, esa es la historia. Yo creo que viendo los resultados de casi 4 años de gestión, Ríos estaría en una posición tan crítica como la que estoy yo. Si lo raro es que no estén otros, que ustedes saben quién son. Eso es lo raro.